Era un miércoles normal. Cuando Juan Carlos llegó a su casa lo esperaba su esposa con el mate recién preparado. Había guardado con rara ansiedad el ritual acostumbrado. Cansado por un viaje incómodo en el colectivo, por fin llegó el momento de dejarse caer en una de las sillas de la cocina. Le llegaron a los oídos los gritos que venían del patio. Santiago estaba jugando a la pelota con Francisco, un vecinito de la misma edad de su hijo que vivía casa de por medio. Olga le sirvió el primero de los amargos. La conversación era un calco de tantas otras a las 6 de la tarde en uno de los primeros días del otoño. Que cómo te fue, que qué calor, que qué podemos cenar, que cómo se portaron los chicos, que si había alguna novedad. A los 10 minutos de charla se escuchó cómo rechinaba la puerta que daba a la calle al abrirse. Había llegado Nora de la escuela y, luego de los besos con los que saludó a ambos, se fue a la pieza que compartía con su hermano, aprovechando el rato para estar sola. Lo dicho, un miércoles como tantos otros. Cuando el agua de la pava se terminó, Juan Carlos se paró y prendió la televisión. Pasó por los 4 canales posibles y se quedó con el noticiero. El periodista recitaba los nombres de los jugadores que integrarían el equipo de Boca el próximo fin de semana. Gatti, Mouso, Sá, Pernía. Juan Carlos no llegó a escuchar el plantel completo ni supo cuál sería el equipo que habría enfrente. Se cortó la luz. ¿Se cortó?, dijo Olga, apareciendo desde la cocina y contemplando la lamparita que miraba a todos desde arriba. Sí, parece, seguro vuelve en un ratito, pronosticó él. Me voy a tirar a hacer un poco de siesta. Si me llego a dormir, llamame a las 7, 7:30. Antes de ir al dormitorio desenchufó el aparato. La corriente a veces volvía más fuerte de lo necesario y podría quemarle las válvulas. Juan Carlos sintió el sacudón en el brazo y abrió los ojos. Recordó el momento en el que se había acostado. La sensación que tuvo fue haber pasado solo un par de minutos dormido. A su lado estaba Santiago, secándose los mocos con la manga de la remera. Dice mamá que son las 7. Juan Carlos le sonrió y lo abrazó. Se levantó en un santiamén. Cuando llegó a la cocina encontró a su esposa revisando los cajones del mueble que había bajo la mesada. Miró en dirección a la ventana. La tarde se despedía sin hacer ruido. Olga se dio vuelta y se incorporó con un paquete de velas en la mano. Todavía no volvió la luz. Por las dudas voy a ir haciendo la carne que hay en la heladera, no sea cosa que tarde mucho y se ponga fea. El hombre asintió. Todavía había algo de claridad que se colaba a través del débil entramado de las cortinas cerradas. Cuando las luces del día se fueron por completo, fue necesario plantar más velas en los pocos platos de postre que habían sobrevivido. La linterna solo se usó para ver si la carne estaba tan cocida como era el gusto de la familia. Las pilas, gordas y contundentes, costaban tanto que había que racionarlas lo más posible. Cenaron por turnos, contaron los aspectos más salientes del día. Olga se la pasó cosiendo y limpiando. Santi le ganó a Guille a los penales. Nora tuvo prueba de contabilidad. Juan Carlos había visto un choque. La luz no volvía. Se asomaron a la calle. «Uf, qué boca de lobo», dijo el padre. En unas pocas ventanas de los vecinos se veía mover alguna luz de las linternas y el resplandor apagado de unas cuantas velas. Se trataba de un corte muy grande. Ni siquiera los semáforos de la avenida, a 3 cuadras hacia el este, se salvaron del apagón. En cualquier dirección había oscuridad. Santi saludó a su vecino, cuya familia salió a la vereda para ver cuánta luz había en el barrio. Volvieron adentro para entretenerse jugando a la generala primero y con el Ludomatic después. Se hicieron las 11. Antes de cerrar la puerta del patio, Juan Carlos levantó la vista. Había muchas estrellas. No recordaba haber visto tantas ni siquiera cuando estuvo en San Clemente durante el verano anterior. La luna nueva colaboraba con el espectáculo. Del aburrimiento
se fueron a dormir antes de lo acostumbrado. En la cuadra había solo 2 vecinos con auto, pero el tránsito vehicular de su calle solía tener algún movimiento que era parte del sonido del ambiente de la casa. ¿Quién va a salir con una noche así? Juan Carlos se extrañó al no escuchar más que la presencia lejana de un grillo antes de dormirse. Seguramente estaba por el fondo. Le pareció haber dormido bastante, sin embargo notaba algo raro en el aire, más denso que de costumbre. Hacía un calor húmedo que no era una novedad para la época del año, pero sentía que el aire buscaba tocarle la piel por cualquier resquicio en la ropa, dejándole esa sensación que siempre le asqueaba. Tocó la llave del velador, no había caso. Hubo un clic que surcó el aire, pero la luz no había vuelto. ¿Sigue cortada?, dijo Olga con la voz grave, señal que estaba medio dormida todavía. Sí, ¿qué hora es? Juan Carlos tanteó en la mesa de luz, encontró el reloj pulsera que se sacaba para dormir y el reflejo fluorescente de las agujas le indicó que eran las 5:45. 6 menos cuarto, voy al baño. Olga se dio vuelta y buscó el sueño. Juan Carlos se levantó, cambió la excusa para levantarse por ir en busca de un vaso de agua. Oscuridad completa en la casa. Sentía que algo raro había en el ambiente, pero no se daba cuenta de qué era. A veces se levantaba muy temprano cuando estaba insomne, pero esto era distinto. Aún a oscuras, reconocía cada rincón de la casa, pero la necesidad de apelar a esa habilidad le produjo una sensación amarga en la boca del estómago. Se acercó a la ventana del patio y, descorriendo las cortinas, acercó la cara al vidrio. ¡Qué apagón! No se ve ni el ciruelo. El viejo árbol en cuestión estaba plantado a unos 6 metros de la puerta que daba al patio. Extraño, pero había algo más. Era como si el patio se hubiera transformado simplemente en una imagen. No puede ser, se dijo, y fue resuelto a abrir la puerta y sentirlo por sí mismo. La llave giró como si estuviera aceitada, suave. Sin chirriar se destrabó el mecanismo. La puerta se abrió del mismo modo. Juan Carlos se asomó al patio y solo sacó un pie de la casa, conservando la mitad del cuerpo dentro del comedor. Lo que vio fue una semilla de espanto que le detuvo una exhalación por la mitad. La imagen era similar a la que había visto desde la ventana. Precisamente el hecho de que todo estuviera tan quieto casi lo dejó sin aliento. Apenas se veía una tonalidad grisácea, no más de 2 metros más allá de la puerta. Después de eso, nada, absolutamente nada. Como si la oscuridad se hubiera condensado, como si el mismísimo universo terminara detrás de su casa. Casi con desesperación, retrocedió y cerró la puerta. Justo en el instante en que miraba hacia el cielo, no pudo encontrar las estrellas. Cerró con llave y corrió el pasador casi al mismo tiempo. Sentía el corazón latiéndole en la garganta cuando terminó de dar los 3 pasos necesarios para volver a la ventana. No se veía más que negrura, pura, gruesa. La vela sobre la mesa no era más grande que el tamaño de su pulgar. Era la única cosa que parecía con vida cerca de él. La llama danzaba nerviosa como si estuviera rodeada de enemigos, invisibles a sus espaldas. Juan Carlos se sobresaltó de tal manera que el grito no le salió cuando escuchó la voz de su esposa, que ya tenía un tinte de temor. Son las 7:05. ¿Qué pasa que está tan oscuro? No sé, no amanece. Es todo tan raro. ¿Los chicos dónde están? Juan Carlos se alarmó y la respiración se le empezó a agitar. No esperó que Olga le contestara. Tomá la vela, quédate con ellos. Juan Carlos le alcanzó el plato donde la llama de la vela parecía que iba a apagarse en cualquier momento. Cuando su mujer tomó el recipiente con las 2 manos, la luz apenas le permitió reconocer el contorno del rostro tras los cabellos desordenados. «Juan, ¿qué pasa?» «Andá, quédate con ellos».
ahora voy. Recordó la linterna que había dejado sobre la mesa, la prendió, pero por el vidrio delantero del artefacto solo salió una luz triste y dubitativa. Aún así, resuelto y sin tropiezos, salió por la puerta de la calle. Tanteó en la pared el portallaves. Reconoció con el tacto la llave que abría la puerta y solo al abrir se dio cuenta de que la vereda de enfrente había casi desaparecido. Le pareció haber visto un mínimo chispazo del otro lado de la calle. El cielo que debía estar sobre las casas era tan oscuro que le pareció que iba a caer dentro. Quiso iluminar la vereda, pero la linterna desfalleció como si se hubiera ahogado con su propia luz. Cerró con fuerza, pero el portazo no hizo ruido. Giró la llave y se apoyó de espalda en el marco de la abertura. Por un horrible segundo sintió que la madera de la puerta se curvaba como si quisiera envolverlo. Se apuró para alejarse de allí y corrió. Esquivó por poco la mesa ratona y el sillón, solo porque conocía de memoria su ubicación. Acopió todas las fuerzas y las puso en la garganta. «Olga, Olga, los chicos, ¿dónde están?» «En la pieza, en la cama». Dedujo que estarían reunidos en su habitación. La voz casi no le salía. «Olga, acá». Se acercaba, pero el sonido se le hacía lejano, como si escapara y fuera más veloz que él. Con las manos tanteó el marco de la puerta de la habitación, se subió a la cama, reconoció el cabello de Nora con la mano derecha. Al rodear su cabeza para abrazarla, sintió las lágrimas pegoteadas en la mejilla. Encontró la espalda de su esposa con la mano izquierda, que temblaba como si esperara una sentencia. Santi lo abrazó y sintió que se fusionaba con él. «¡Papá! ¡La oscuridad!» Y ya no oyó más. El cuento de Diego Fabián Gómez se llama Corte Total y está en su libro Historias de Mentes Perturbadas. Qué grande, Diego Fabián Gómez, escritor local, escritor independiente de nuestra región.